Esdras capítulo 2. Dios juega a las escondidas, pero se deja encontrar si lo buscas. Y Esdras capítulo 2, verso 61. Le ruego que usted preste mucha atención a los pasajes que vamos a leer. Y aspiro a que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine, nos inspire y nos revele su palabra. Que nuestros ojos se abran. Dice, también regresaron 3 familias de sacerdotes. ¿Regresaron de dónde? Del exilio, de Babilonia. A veces yo doy por sentado, pero el pueblo de Israel debido al pecado. ¡Wow! Debido al pecado, a la desobediencia, Dios los castigó. Como nación, fueron castigados por Dios, disciplinados por Dios. Y fueron llevados cautivos por una nación que eran los babilonios, los babilónicos. Estuvieron 70 años. Y cuando se termina el tiempo de la disciplina, pueden volver, con la condición de edificarle un templo. Entonces el texto de Esdras 2:61 dice, regresaron también 3 familias de sacerdotes. Y da los nombres, Abaí, Cos y Barzilai. Y ellos buscaron sus nombres en el registro de las familias, pero no estaban. Así que no pudieron comprobar que eran judíos. Por eso no les permitieron ser sacerdotes. Venga conmigo a este viaje. El pueblo de Israel vuelve de la tierra del cautiverio y vuelven con la condición de edificarle una casa, un templo a Dios. Por supuesto que Dios le da el diseño. El diseño para edificar el nuevo templo, el diseño espiritual para edificar el nuevo templo. Debía levantarse sobre la base de la dependencia, el pilar fundamental sobre el que se levantaría el nuevo templo, la nueva casa espiritual para Dios, era la dependencia y la sumisión absoluta al Espíritu Santo. Lo vimos el domingo pasado. Dios le mandó un mensaje a Zorobabel. Zorobabel era el líder de los repatriados y el líder junto con Josué o Jesúa, eran los líderes para la edificación del nuevo templo. Y Dios le manda un mensaje y le dice, no necesitas un gran ejército, no necesitas ser poderoso. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es, que lo único que necesitas, un poquito más de retorno, lo único que necesitas es mi espíritu. Y vimos que, ¿por qué el Espíritu? Porque Dios les manda a edificar un templo y ellos edifican un altar. Parece algo parecido, ¿no? Algo similar, pero no lo es. Porque el altar era para el sacrificio y el templo era para la comunión. En aquel entonces, la gente que quería tener comunión con Dios tenía que ir al templo. Por eso Dios le dice, levanten un templo, para restablecer la comunión, la intimidad con el pueblo. Pero el pueblo, en lugar de levantar el templo, edifica un altar. El altar era para el sacrificio, es decir, sustituyeron el sacrificio, el servicio por la comunión. Eso no hay que hacer. Hay que servir a Dios, sí, pero como consecuencia de haber estado con Dios antes. La responsabilidad más grande que tenemos como creyentes es estar en el secreto de Jehová, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto,
tener intimidad. Dios nos invita a cada uno de nosotros a tener intimidad, a ser amigos, a tener una amistad estrecha, profunda, de largo alcance con Dios. Estamos todos invitados a eso. Pero generalmente, al igual que ellos, solemos sustituir el servicio. Nos cuesta menos hacer algo para Dios que ponernos a orar. Y así le pasó al pueblo de Israel, que no tuvieron problema en edificar un altar. Cuando Dios le dijo un templo, el templo era para la adoración y la comunión, el altar era para el sacrificio. El altar viene después que la comunión. Ahora bien, el segundo pilar sobre el que se levantaría el nuevo templo era el respeto y la obediencia a la palabra de Dios. El primer pilar, la dependencia, la comunión con el Espíritu Santo. El segundo pilar es el respeto y la obediencia a la palabra de Dios. Zorobabel, el líder, no permitió que 3 familias sacerdotales ejercieran funciones de liderazgo porque no pudieron demostrar que eran del pueblo judío y mucho menos que eran descendientes de Aarón. La ley de Moisés establecía claramente que para ejercer funciones de sacerdocio y de liderazgo se tenía que ser primero del pueblo de Israel y segundo descendiente de Aarón. Números capítulo 3 verso 9 dice: cualquiera que tome el lugar de un sacerdote y no sea descendiente de Aarón morirá. Y Zorobabel, el líder principal, no tuvo temor de bajar del liderazgo a quienes no pudieron demostrar que eran del pueblo de Israel, del pueblo judío. La pregunta que yo me hago es cómo estas familias, 3 sacerdotes y sus familias, están ministrando en las cosas santas de la iglesia, están ministrando y ejerciendo funciones de liderazgo cuando ni siquiera son del pueblo de Dios, ni siquiera son del pueblo de Israel. ¿Cómo fueron a parar en el liderazgo de una nación, en el liderazgo espiritual de una nación? ¿Cómo es que estos 3 sacerdotes fueron a parar en el liderazgo de la iglesia cuando ni siquiera son hijos de Dios, no pertenecen al pueblo de Israel? Bueno, eso sucede hoy en día también. Eso también sucede hoy en día en muchas iglesias, cuando el Espíritu Santo no es el pastor y cuando no se respeta a Dios y no se teme a Dios y a su palabra. Es posible que en el liderazgo haya personas que ni siquiera puedan demostrar que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo y que tienen una relación filial con Dios. Eso pasa hoy en día también. Zorobabel no solo operaba bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, sino que queda en evidencia que tenía un apego ciego y un respeto absoluto por la palabra de Dios. La palabra de Dios era la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía que para ser sacerdote había que ser del pueblo judío y había que ser descendiente de Aarón. Y como estos 3 no pudieron demostrar que eran judíos, entonces a Zorobabel no le tembló el pulso para bajar, entre comillas, del liderazgo a 3 personas que ya eran sacerdotes, derecho adquirido. Ya eran sacerdotes. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ya tiene el derecho adquirido. Y tienen antigüedad. Y tienen 20, 30 años de antigüedad y además son gente respetada y gente influyente, gente adinerada, de una estirpe sin igual. ¿Por qué? Porque entre ellos había un tal Barzilai. Este Barzilai era descendiente. Barzilai había sido amigo de David. Y David dijo, por la ayuda que le había dado Barzilai, David dijo que todos sus descendientes se sentarían a la mesa del rey. ¡Qué estirpe! Familias adineradas, familias respetadas entre el pueblo, de gran influencia entre el pueblo. Sin embargo, al líder principal, a Zorobabel, no le tiembla el pulso
para bajar del liderazgo a quienes no reúnen las condiciones escriturales para estar allí. Zorobabel se apega a la palabra de Dios y la palabra de Dios establecía que para ser sacerdote había que demostrar que se era judío, y ellos no pudieron demostrar que eran judíos. Pero están en el liderazgo, pastor. ¿Quién se atreve a bajarlos de ahí? Solo una persona. Acá está la gran diferencia entre un líder que lidera para agradar a Dios y un líder que lidera por ganancias personales. Cuando la Biblia habla de ganancias personales, no está hablando de que el líder lo hace por dinero solo. Apártese del dinero. La ganancia personal para un líder que tiene que tomar una decisión ahí podría ser para que no lo critiquen. Se dejan pasar ciertas cosas y se tolera irreverencia y pecado en el liderazgo. Se tolera irreverencia y pecado en la propia vida del líder, y se tolera pecado y irreverencia en la vida de otras personas, de otros líderes, para que no te critiquen, para que no te escrachen, para que no aparezcas en el Facebook, para que no aparezca en el WhatsApp, por ganancias personales. Pero este líder que opera bajo la unción del Espíritu Santo y que se apega a la palabra de Dios no tiene reparos en bajar del liderazgo a quienes no reunían las condiciones escriturales. ¿Por qué? Porque Zorobabel no quiere comprometer la presencia de Dios en el pueblo. Él sabe que para tener la presencia de Dios había que obedecer la palabra. Y él no quiere comprometer la presencia de Dios en medio de todo el pueblo. Por lo tanto, no hace concesiones, no hace la vista a un lado, enfrenta la situación, aunque lo escrachen, aunque se burlen, aunque pierda gente adinerada, aunque pierda gente de influencia, aunque esa gente de influencia hable mal acerca de él está dispuesto a no hacer concesiones porque no está dispuesto a perder la presencia de Dios. ¡Wow! Necesitamos líderes así. Zorobabel era temeroso de Dios. Excluir del liderazgo a sacerdotes respetados e influyentes como estos no era un detalle menor. No era un detalle menor. Y desgraciadamente los púlpitos de muchas iglesias cristianas alrededor del mundo han sido asaltados. Púlpitos asaltados por personas que no pueden demostrar su relación filial con Dios. Líderes dentro de las iglesias que tienen posiciones de liderazgo, que han sido infiltrados por el enemigo, son ocupas espirituales infiltrados por el enemigo, cuyo propósito principal es malograr los efectos de la palabra de Dios en la vida del pueblo. No me cabe duda, porque hay base bíblica, de que han sido infiltrados por el diablo. Y lo único que hacen es entretener a la gente, darle alimento chatarra, diversión y entretenimiento evangélico. La única finalidad es robarle la bendición a la persona, malograr los propósitos de Dios con el pueblo de Dios. La única finalidad es esa. Es estorbar el crecimiento de la obra de Dios en el corazón de las personas. Es estorbar el avance del reino de Dios en la vida del pueblo de Dios. Y están infiltrados en posiciones de liderazgo que no pueden demostrar que han nacido de nuevo, que no pueden demostrar que son hijos de Dios, que no pueden demostrar con hechos que nacieron del Espíritu y que viven del Espíritu. Asaltaron los púlpitos de muchas iglesias y entretienen a la gente. Pablo dijo que ellos operan bajo el espíritu de Janes y de Jambre. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante: en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Estos son los últimos días. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Se burlarán de Dios, serán desobedientes, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Es decir, no viven en dependencia del Espíritu Santo. Ni nacieron, ni viven, ni lideran
en sujeción al Espíritu Santo. Sí tienen la sotana y sí tienen el traje de religiosos, pero niegan la eficacia, dice Pablo. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. ¿Quién eran Janes y Jambres? Encantadores al servicio del faraón, que se oponían a Moisés. Todo lo que Moisés hacía, ellos lo hacían bajo el poder del diablo. Si Moisés tiraba la vara en el suelo y la vara se convertía en culebra, ellos hacían lo mismo. Janes y Jambres hacían lo mismo. Encantadores, hechiceros hacían lo mismo. Si Moisés tocaba el agua y ésta se convertía en sangre, ellos hacían lo mismo. Si Moisés tocaba el agua y hacía subir ranas de los ríos y de las lagunas, ellos hacían lo mismo. Imitaban, eran perfectos imitadores. Y eso es lo que sucede hoy en día. La verdadera misión de estos espíritus es impedir el avance del reino de Dios en los corazones de las personas. Aparecen como ángeles de luz, pero son lobos vestidos de ovejas que buscan neutralizar los efectos de la palabra de Dios en el corazón y en la mente de la persona. Son maestros del entretenimiento, diversión evangélica, siga el colgorio, pero son incapaces de guiar al pueblo en el camino de la santidad, en el camino de la obediencia. Son incapaces, dice Dios, de demostrarle, de enseñarles al pueblo entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es bueno y lo que es malo. Son incapaces de demostrar al pueblo lo ceremonialmente impuro de lo puro. Colgorio, diversión, entretenimiento. Mientras el pueblo se extravía, se pasean vestidos de sotana algunas veces y de traje y corbata otras. Siempre tienen la Biblia en sus manos y la palabra de Dios en su boca. Adoptan las mismas costumbres y emplean el mismo lenguaje que los creyentes, pero no lo son. Pablo dijo que no se saldrán con la suya por demasiado tiempo. Al igual que aquellos sacerdotes que ministraban entre las cosas sagradas y ni siquiera eran del pueblo judío. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Ocupas espirituales que ministran en las cosas de Dios, pero la única finalidad es usar esa posición de liderazgo para neutralizar, para estorbar, como Janes y Jambres se opusieron a Dios y a la obra de Dios a través de Moisés. Iglesia, el Señor nos mandó en este tiempo a edificarle una casa. Si realmente usted quiere edificar en su vida una casa que sea la morada de la presencia de Dios, si realmente usted quiere tener a Dios viviendo en su vida, en su hogar, entonces la Biblia es muy clara al respecto. Nos exige que demostremos ser hijos de Dios. Y más para los que son líderes. Desde el pastor, los pastores y los líderes tenemos la obligación delante de todo el mundo. Si decimos que hemos sido llamados por Dios y decimos que vamos a ejercer funciones de liderazgo, entonces se nos exige, líderes, pastores, se nos exige que podamos demostrar a todo el mundo, que podamos demostrar a la iglesia y podamos demostrar a todo el mundo que hemos nacido de Dios y que hay frutos del Espíritu en nuestra vida. Por ahí alguna vez en la vida escuché de que no es necesario que nosotros tengamos que demostrar nuestra vida o mostrar nuestra vida espiritual. Vaya a decirle usted a Zorobabel eso. Vaya usted a decirle al líder principal lleno del Espíritu Santo, obediente a la palabra de Dios. Lo que por ahí se escucha que no, los líderes no tenemos por qué mostrar nuestra vida espiritual. Vaya usted a decirle a Zorobabel. Zorobabel dijo, si ustedes no me pueden demostrar y tráiganme prueba fehaciente, me tienen que demostrar que son del pueblo en la genealogía, me tienen que demostrar que son del pueblo. Y si no lo son, bájense el del liderazgo. Se nos exige, desde los pastores, los líderes, se nos exige. Es un tiempo en el que estamos edificando una casa para Dios y se nos exige
que los líderes, que aquellos que dicen tener un llamado de Dios, puedan demostrar y dar pruebas de que han nacido de Dios y que viven y tienen frutos del Espíritu Santo. Y el que no quiera demostrar o el que no pueda demostrar, dijo Zorobabel, se baja. Por eso la responsabilidad principal de todo líder es estar en el secreto de Jehová, oír su voz y obedecerla. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 22. Si ellos hubieran estado, ¿quiénes son ellos? Líderes, sacerdotes. Les está hablando a los principales líderes espirituales de la nación. Si ellos hubieran estado, ¿dónde? En mi secreto, lugar secreto, carpa del encuentro. Si ellos, los líderes, estuvieran y hubieran respondido al llamado que les hice al lugar secreto, hubieran asistido a la reunión secreta. Si los líderes hubieran asistido a la reunión secreta que yo tengo con ellos, entonces, ¿qué dice? Si hubieran asistido, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. En lugar de entretenimiento y diversión evangélica y siga el jolgorio, hubieran hecho oír mi palabra a mi pueblo. Claro, no se puede dar la palabra de Dios si no está. Si el líder no ha estado con Dios, y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero como no ha asistido a la reunión secreta en el lugar secreto, no puede hacer conocer a mi pueblo mi palabra, porque no asistió al lugar secreto. La primera responsabilidad que tenemos los líderes, todo el mundo, pero ni hablar de los pastores y de los líderes, es encontrarnos con Dios. Hay una reunión secreta con Dios a diario en el lugar secreto. ¿Cómo se puede ser líder si uno no está en el lugar secreto, si no asiste a la reunión secreta con Dios? ¿Cómo se puede ser líder si faltamos a las reuniones de oración los martes a las 6 de la mañana? ¿Cómo se puede? No hay evidencia. Es un claro indicativo de que algo no está bien con esa persona. Y hablo de los líderes. Un líder que no pueda y no quiera venir a las reuniones de oración y que no se encuentre con Dios en el lugar secreto, no está dando muestras, no está demostrando, dando evidencia de que está viviendo en el poder del Espíritu Santo. Pecamos porque no asistimos a la reunión secreta en el lugar secreto con Dios, y pecamos porque no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, y si la leemos no la obedecemos, y si la obedecemos en parte, lo que a nosotros nos gusta. Por eso dice Dios, Deuteronomio capítulo 30. Preste mucha atención. Deuteronomio capítulo 30, verso 2 dice: si regresan al Señor. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. O sea, nosotros tenemos que regresar a Dios. Así es. Y si obedecen, ahí está la clave. Y si obedecen los mandatos que te entrego hoy, entonces, si obedeces, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Qué sencillo. Y te hará aún más próspero. Y te prosperará en algunas áreas. ¿En cuántas? Te prosperará en todo lo que hagas. Si obedeces, te devuelve el bienestar, te prospera aún más y te prospera en todo lo que hagas. Si obedeces. Sigamos. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender. ¿Qué parte no entienden? ¿Qué parte no entienden? Dice el Señor. No es difícil de entender. Y ni está fuera de tu alcance, es decir, pueden obedecerlo. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos. Siempre obediencia, andando en sus caminos. Si lo haces y obedeces, vas a vivir. Y el Señor tu Dios te diga conmigo, bendecirá. La condición es obediencia. La obediencia te trae bendición. Diga conmigo, la obediencia me trae bendición.
Vamos, la obediencia me trae bendición. ¿Lo inventó el pastor Sinali? No, acá estamos yendo. Acá está. Deuteronomio 30. La obediencia me trae bendición. Sin embargo, leemos el último pasaje. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, no obedeces, entonces te advierto que sin duda, serás destruido. Esta es la clave para tu vida. ¿Cuál es la clave para nuestra vida? La obediencia. Si obedeces, te devuelvo el bienestar. Te hago prosperar en todo lo que hagas. Si obedece, vas a vivir y te bendeciré. Pero si no obedeces y no escuchas, entonces te advierto que sin duda serás destruido. Esta es la clave. ¿Cuál es la clave? ¿El entretenimiento? ¿El jolgorio? No, la obediencia. La obediencia es la clave. La obediencia es la clave de todo. Es la clave de la presencia, es la clave de la prosperidad, de la bendición. Es la clave de todo, la obediencia. Y dice el Señor, no es difícil de entender, ni es difícil de obedecer. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios, de mandamientos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia y cooperar con ella. Mi pregunta es, ¿qué parte del versículo no entendemos? Es difícil de entender. Se da cuenta que no es que falta revelación, la revelación hay, lo que falta es obedecer. Y Dios dijo que la clave no es leer, la clave es obedecer. Hay personas y creyentes que leen la Biblia, pero ni ahí que la van a obedecer. La clave, dijo Dios, es la obediencia, no la lectura. La obediencia. ¿Qué parte no entendemos del versículo? ¿Qué parte no entendemos de que tenemos que congregarnos? Pero un grado de temperatura de más, un gradito de temperatura menos. 4 gotas que caen por ahí. Ya es motivo suficiente para que nosotros no cumplamos con el mandamiento de Dios. Pero ojo, el que no se congrega va al trabajo. Aunque llueva. ¿Por qué? Porque ahí hay dinero de por medio. Quiere decir que el Dios Mamón gobierna tu vida, no el Señor. Porque si podés hacerlo por el jefe y el dinero que no vas a tener o el trabajo que vas a perder y por Dios, quiere decir que quien controla tu vida es el Dios dinero, no es Dios. Porque los que no pueden salir de la cama para ir a congregarse, sí salen para ir a trabajar. Quiere decir que el Dios dinero gobierna tu vida. Es difícil de entender. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Fuera pues con el pecado y las cosas terrenales. Mueran los deseos malos que se anidan en sus vidas. Apártense de los pecados sexuales. ¿Qué parte no entendemos acá? ¿Qué parte es difícil de entender? Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones desordenadas y los deseos vergonzosos. ¿Qué parte no entendemos? Por eso el Señor dice, no es difícil de entender lo que le estoy pidiendo. Y tampoco es difícil de obedecer. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. ¿Qué parte no entendemos que hay que amar la iglesia? Dice Hebreos capítulo 13, verso 17, obedezcan a sus líderes. ¿Qué parte no se entiende de eso? Al jefe sí, porque como si vos no le obedeces al jefe, te quedás sin trabajo, sí. Pero los líderes espirituales, dice, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Te tiemblan las piernas, hermanito. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirlos de ayuda. Eso sí, el líder tiene que estar a la altura, Es mucho más fácil seguir a un líder que obedece a Dios, que vive en el Espíritu, que aquel que anda desordenadamente. Lamentaciones 3:40 Dios dice,
Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. ¿Qué parte no entendemos de que tenemos que volver a Dios? ¿Cuál es la respuesta a la invitación que Dios nos hace a volver a Dios? Nos mantenemos a la distancia como el pueblo de Israel. Dios los invitó a tener intimidad con ellos en el monte Sinaí. Ellos digo, no, que nos hable Moisés, que nos hable el líder. Nosotros no queremos hablar directamente con Dios. Segunda Crónica 7:14 dice, si se humillare mi pueblo. ¿Qué? ¿Humillación? Eso es anticuado, pastor, hoy en día. ¿Dónde está viviendo usted? ¿Qué? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué? ¿Qué es eso de orar? Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, lejos del pecado, entonces yo voy a escuchar sus oraciones. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. En la otra versión dice, los volveré a prosperar, los volveré a bendecir. ¿Qué? Humillación, oración, apartarse del pecado, buscar a Dios. Eso es anticuado. Está en desuso, pasó de moda. Ya no se habla en las iglesias de la humillación, del perdón. Ya no se habla del arrepentimiento. No, eso pasó. ¿Qué parte no se entiende? Que si no hay humillación, si no abandonamos el pecado y no oramos, Dios no va a escuchar. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 14, verso 22. ¿Te das cuenta que elegimos nosotros qué obedecer? Deuteronomio 14, 22 dice, deberán entregarle a Dios. Ahí está el tema. Deberán entregarle a Él la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No falten ni una sola vez. ¿Qué parte no entendemos? Dice Levítico 27, 30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos, fruto de los árboles, le pertenece a la iglesia. ¡Ah, Señor! Se los enseño 1000 veces y vuelvo a enseñárselo hoy. Cuando usted traiga su dinero, su ofrenda, su diezmo, usted lo trae para Dios. Es algo sagrado, reverente. Usted le da, y yo, le damos a Dios. ¿Quién nos provee todo? ¿Quién no nos hace faltar nada? ¿Quién así puede hacer que nuestra vida sea próspera de un día para otro, pero también así, de un momento para otro, todo lo que conseguiste con tu propio esfuerzo, el Señor lo puede soplar, como vimos el domingo pasado? Todas las cosechas que ustedes traían a la casa, yo se las hice desaparecer de un soplo porque estaban en desobediencia. Yo se las hice desaparecer. Es para Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarás a perder. ¿Qué parte no entendemos de que tenemos que asociarnos con personas que son hijos de Dios, espirituales? David dijo, los enemigos de Dios son también mis enemigos. Nosotros no, los enemigos de Dios son nuestros amigos. Segunda Timoteo 1:8 dice, no te avergüences de hablar a otros de nuestro Señor Jesús. ¿Qué parte no se entiende? Mateo 10:32 dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué parte de todos estos mandatos no entendemos? Por eso el Señor dice, no es difícil de entender, ni es difícil de obedecer. Pero si ustedes obedecen, les devolveré el bienestar y les prosperaré aún más, dice. Nos devolverá el bienestar, te hará aún más próspero y te prosperará en todo lo que hagas. Si obedeces, vivirás y el Señor tu Dios te bendecirá. ¡Wow! Esta es la clave para tu vida, dijo el Señor. Esta es la clave. ¿Cuál, pastor? ¿Leer la Biblia? No, obedecerla. No, obedecerla es la clave. Por eso Zorobabel
dijo: yo no quiero comprometer la presencia de Dios en el pueblo, en la nación. Cueste lo que cueste. No importa cuánto lo critiquen, no importa el escrache que le van a hacer estos tres que estaban en el liderazgo y ni siquiera eran, no importa. Él dijo: la presencia de Dios vale más. La clave es la obediencia, iglesia. La clave es la obediencia. Y ustedes no pueden permitir que sus pastores y líderes anden desordenadamente. Se nos exige, líderes, se nos exige. Iglesia, se nos exige a los pastores y a los líderes dar prueba fehaciente de que hemos nacido de Dios, que tenemos un llamado de Dios para estar ministrando, liderando. Y se nos exige que demostremos con frutos del Espíritu que realmente somos dirigidos y guiados por el Señor. De lo contrario, si no podemos demostrarlo, si no podemos demostrar frutos del Espíritu, pues entonces, dijo Zorobabel, no se puede ser líder. Pero tengo 40 años en el liderazgo, pastor. No importa. Y pero soy el pastor de la iglesia. No importa. La clave es la obediencia. Obedecer su palabra. Y no obedecer lo que nos gusta. Obedecer todo. Sin discusión, sin reparo. Porque nos conviene. Porque la obediencia nos lleva a la bendición. Nos abre las puertas a la presencia y a la bendición de Dios. La obediencia termina bendiciéndome. Me bendice. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos un instante. ¿Qué decisión vas a tomar? Seguramente el Espíritu Santo te ha estado hablando y te ha estado marcando las áreas de tu vida que no están ordenadas. Las áreas de tu vida en las que no estás obedeciendo. Eso no lo puede hacer un ser humano, a menos que sea algo evidente, pero el Señor te va a mostrar. ¿Qué decisión vamos a tomar, iglesia, esta tarde? Yo quisiera animarlos, desafiarlos. El Señor ha sido muy claro. Dice: los mandamientos que te entrego hoy no son difíciles de entender y no están fuera de tu alcance. Es decir, lo puedes obedecer. Claro, hay un precio, sí, claro que sí. Y ese es el precio que a veces no queremos pagar, pero el precio es menor. El precio que pagamos por la obediencia siempre es menor que el precio que vamos a pagar por la desobediencia. Te lo aseguro, te lo aseguro. El precio que vas a pagar por obedecer a Dios es menor del precio que vas a pagar por desobedecerlo. Iglesia, te animo a que juntos, ustedes y yo, juntos, hoy le digamos al Señor que vamos a obedecerlo. Y la decisión que tomamos no es en la carne. La decisión no es que nos apoyamos en nuestras fuerzas. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, porque nosotros queremos. Diga: quiero obedecerte. Tomemos la decisión en esta tarde de obedecer a Dios, de obedecer su palabra, de edificar la casa espiritual que va a ser morada de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Edificar esa casa espiritual fundamentado sobre la base de la dependencia del Espíritu Santo, el secreto. Si hubieran estado en mi secreto, si hubieran asistido a la reunión secreta, y sobre la base del respeto y la obediencia a la palabra. Los dos pilares: dependencia del Espíritu y apego, respeto, temor por la palabra de Dios. Hay una preciosa canción que quiero que escuchemos mientras hacemos nuestra oración al Señor. Una oración de sacrificar obediencia en el altar, dice la canción. Sacrificar obediencia en el altar, me encanta. Pero que no sea simplemente una canción, sino que ya se convierta en un estilo de vida en nosotros, de obedecer a Dios. Iglesia, vamos, digámosle al Señor: ayúdanos porque queremos obedecerte.